Muy buenos días, apreciados estudiantes. Hoy voy a mostrarles cómo se resuelve un balanceo por el método de óxido-reducción. El primer ejercicio me dice resolver por óxido-reducción, balancear, equilibrar la ecuación del magnesio cuando reacciona con el ácido nítrico produciendo nitrato de magnesio más hidrógeno. Para ello voy a necesitar una tabla periódica para buscar los símbolos de los elementos y su número de oxidación. Procedemos entonces. El magnesio, su símbolo es Mg. La fórmula del ácido nítrico es HNO3. HNO3. La fórmula del nitrato de magnesio es Na, entre paréntesis, NO3. Y libera hidrógeno. Esta es una reacción conocida como reacción de desplazamiento. El magnesio, que es un metal alcalino térreo, desplaza al hidrógeno del ácido. El hidrógeno sale y el magnesio, que es yo escribí sodio acá, el magnesio MgNO3 y le pongo un 2 acá, entra en su lugar. Entonces, reacción de desplazamiento ocurre cuando un metal alcalino térreo, es decir, del grupo 1A o del grupo 2A, desplaza al hidrógeno dentro del ácido, formando una sal neutra, oxosal, y libera el hidrógeno. Ahora procedemos a cumplir las reglas. Todos los que son elementales tienen número de oxidación 0. El magnesio es el elemental y el hidrógeno, como es molécula, también es elemental. Luego separo por sus iones. Acá tenemos un ion poliatómico. El hidrógeno siempre en los ácidos actúa con +1. El oxígeno actúa con -2. Y multiplico 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Y le resto con el hidrógeno. 3 por 2, 6 menos 1 es 5. El nitrógeno actuó con +5. Ahora procedo de la misma manera. Acá tiene que estar la raya de produce y queda Mg actúa con valencia +2, con número de oxidación, mejor dicho, +2. El oxígeno actúa con -2 y queda 3 por 2, 6. Este 2 le afecta tanto al nitrógeno como al oxígeno. Entonces sería 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 menos 2 sería 10. Ese 10 divido con 2 porque este 2 le afecta al nitrógeno. 10 dividido 2 queda 5. El nitrógeno actúa con +5. Sería 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 menos 2, 10. Dividido 2 me da 5. Porque 5 por 2 es 10. La carga total siempre tiene que ser neutra. 5 por 2, 10 positivo, más 2 es 12 positivo, 3 por 2, 12, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12 negativo. Y acá ya tenemos el número de oxidación. Luego vemos las especies que cambiaron. El magnesio pasó de ser un reactivo elemental 0 a ser un ion magnesio +2. Entonces hubo un cambio ahí. El magnesio pasó a ser Mg +2. Una semireacción. Luego vemos que el ion nitrato no cambió en nada. Cambió en su cantidad, pero eso no significa que cambie la especie. El ion nitrato NO3 continuó siendo así. El hidrógeno +1 del ácido pasó a ser hidrógeno +2, 0. Entonces queda hidrógeno 2, 0. Acá tenemos la semireacción, la segunda regla. La primera regla era escribir los números de oxidación de los reactivos y los productos. La segunda, ver qué especies cambiaron. Siempre hay dos porque es óxido, reducción. Y vemos. Ahora la tercera, equilibrar las masas. Acá hay un átomo de magnesio, un ion magnesio. Las masas son iguales. Acá tengo un hidrógeno y acá tengo dos. Son diferentes. Y según la ley de Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye en una reacción química, solo se transforma. Entonces le pongo un 2 adelante. ¿Para qué? Para equilibrar las masas. Ahora voy a equilibrar las cargas.
con electrones, porque los electrones son los que se pierden, no los protones ni no los neutrones. Los protones se encuentran en el núcleo de los átomos. Los electrones de la última capa son las que se pierden o se ganan para formar óxido reducción. Magnesio 0, magnesio más 2. Para que sean iguales las cargas, acá le sumo 2 electrones. ¿Por qué le sumo 2 electrones? Porque los electrones tienen carga negativa. 2 por 1, 2 negativo que neutraliza esta más 2 para quedar como 0. Quiere decir que el magnesio perdió 2 electrones. Al perder 2 electrones sufre una oxidación. ¿Qué es una oxidación? Pérdida de electrones. Y normalmente los metales son los que pierden en una reacción química los electrones. Acá tenemos 2 protones, que sería carga positiva, multiplicado por este 2 sería más 2 cargas positivas, 2 por 0 es 0. Acá no tenemos ninguna carga. Para neutralizar esas 2 cargas le sumo acá 2 electrones, para que quede 2 por 1, 2 negativo, 2 por 1, 2 positivo, se neutralizan y quedan la misma cantidad. Entonces los hidrógenos ganaron electrones, los protones mejor dicho, del ácido ganaron electrones, los iones positivos, ion hidrógeno, 2 electrones porque hay 2 en total, y formaron una molécula de hidrógeno que fue desplazado en la reacción. Este sufrió entonces una reducción. Oxidación, reducción. Ahora vemos las especies que cambiaron. La cantidad de electrones tiene que ser siempre lo mismo. Si no lo es, entonces multiplico por un número para igualarlo. Por ejemplo, si acá es 2 y acá es 3, acá puedo multiplicar por 2 esta parte y arriba multiplico por 3. 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Pero como ya son iguales, así mismo bajo. De este lado, todos los reactivos. Entonces comienzo. Magnesio 0 más 2 electrones más 2 protones producen magnesio más 2 electrones más H2O. Se simplifican la cantidad de electrones porque son iguales. Se simplifican. Y queda de esta manera. Mg 2H más 1, Mg más 2, H2O. Y los números que me salen, que voy a hacer de otro color, llevo allá arriba. Mg0 queda así, Mg0. 2H más 1, acá tenemos 1, entonces adelante le pongo un 2. 2H más 1. Del otro lado, Mg más 2, Mg más 2. Y queda H2O, H2O. Vamos a ver si se igualaron, si balanceé la ecuación. 1 de magnesio, 1 de magnesio. 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. 2 ion nitrato, este 2 le afecta también al ion nitrato, 2 ion nitrato. Y a eso lo denominamos oxidación, reducción. Continuamos entonces con la tercera. Voy a realizar los impares para que ustedes puedan estar realizando los pares. El tercero me dice aluminio más cloruro de cúprico al reaccionar forma cloruro de aluminio más cobre. Evidentemente el aluminio desplaza al cobre, entra en su lugar y el cobre es desplazado en forma de elemento. Y queda entonces de esta manera la ecuación. Aluminio es Al, cloruro cúprico es CuCl2, cloruro de aluminio es AlCl3 y cobre es Cu. Primera regla, todos los elementos libres tienen número de oxidación 0, el aluminio y el cobre. Los compuestos se dividen en sus iones, o se separan en sus iones, mejor dicho. El cobre actuó con más 2 porque es cúprico. Si fuera cuproso sería más 1. La valencia mayor del cobre es más 2, el número de oxidación más grande. Eso lo podemos ver en una tabla periódica. Acá está el cobre 1 es cuproso, cobre 2 es cúprico. Estos son los números de oxidación. Entonces le pongo acá más 2. El cloro actúa siempre en los cloruros con menos 1, su menor valencia negativa, también en la tabla periódica. Acá vemos la menor valencia negativa es menos 1. Luego tenemos valencias o números de oxidación positivas o positivos, 1, 3, 5, 7.
Bueno, pasamos entonces al cloruro de aluminio. El aluminio tiene una única valencia que es más 3 y el ion cloruro menos 1. Ahora vemos las especies que cambiaron. El aluminio pasó a ser aluminio más 3, sí cambió. Escribo la semireacción de esta manera. Ahora el cobre pasó de ser Cu más 2 a Cu0. Cu más 2 a ser Cu0. El cloruro, el ion cloruro menos 1 pasó a ser ion cloruro, no hubo cambio. Entonces esa sería la semireacción. Ahora igualo las masas, 1 de aluminio, 1 de aluminio, 1 de cobre, 1 de cobre, ya está. Ahora las cargas, 0 y acá más 3. Para igualarlo le sumo con 3 electrones. 3 por 1, 3 que neutralizan esas 3 cargas positivas. Cobre más 2 y acá 0 le sumo 2. ¿Qué pasa en este caso? Que los electrones no son iguales. Según la ley de Lavoisier, esto no puede ser, ya que los electrones también tienen masa y la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces utilizo una regla matemática, que es multiplicar por una constante, o sea, en este caso por un número entero que me dé la misma cantidad. Te puedo multiplicar por 2 y este puedo multiplicar por 3. Vamos a ver. 2 por Al0 queda 2Al0. Luego 3 por 2, 6 electrones más 3 por Cu más 2, 3 Cu más 2. Produce 2 por Al más 3, 2Al más 3, más 2 por 3 electrones, más 3 por cobre, 3 Cu. Queda así. Los electrones ya son la misma cantidad. Acá está mal, acá tiene que ser 6, porque es 2 por 3. Y se simplifica. Se simplifica los electrones. Y luego hago lo mismo. Esos números que me salió acá adelante llevo en la ecuación para balancearlo. 2Al0, 2Al0. 3Cu más 2, 3Cu más 2. 2Al más 3, 2Al más 3 y 3Cu, 3Cu. Ahora veo cuál se oxidó. De 0 pasó a más 3, le sumé hacia la derecha la cantidad de electrones, entonces sufrió una oxidación. Oxidación. Entonces una regla fácil es cuando le sumo la cantidad de electrones a la derecha, hacia el lado de los productos, entonces sufre una oxidación y una reducción hacia el lado de los reactivos, hacia la izquierda. Porque dijimos que oxidación era pérdida de electrones. De 0 pasó a más 3 porque perdió 3 electrones. En total, al multiplicar por 2, eran 2. Entonces, en total perdió 6 electrones. ¿Está? Que es lo que hicimos acá abajo. Bueno, ahí ya tenemos dos impares. Ahora voy a hacer el número 5. El número 5, a ver qué nos dice. Nos dice el número 5. Hierro más bromuro de plata. Bromuro de plata produce bromuro ferroso. Bromuro ferroso más plata. Es una reacción de desplazamiento donde el hierro, como es más reactivo que la plata, lo desplaza y forma bromuro ferroso y sale la plata. El símbolo del hierro es Fe, del latín ferrum. La fórmula química del bromuro de plata es AgBr. Produce bromuro ferroso, que es FeBr2. Y plata, que su fórmula, o su símbolo, mejor dicho, es Ag. Ahí está. Los elementos libres son 0, 0. Los iones de los compuestos serían plata, tiene una sola valencia que es más 1, el bromo actúa con menos 1. Recuerden que eso lo encontramos en la tabla periódica. Acá está la plata. La plata actúa con más 1 normalmente. C2 es un caso muy especial.
Y el bromo actúa con -1 en los bromuros. El hierro ferroso, su menor valencia es +2. Lo podemos encontrar también en la tabla periódica. Acá está 2, 3 y 6 se comporta como un anfótero, es decir, como un no metal, formando ferrato. Pero con el 2 y el 3 son óxido, ferroso, férrico y este ferrato. Con -1 el bromo y ahí está la plata. Ahí tenemos. Perfecto. Ahora vemos cuál cambió. Evidentemente el hierro de 0 pasó a F2, F más 2. Y también cambió la plata. Ag más 1 pasó a ser Ag0. El ion bromuro permaneció con su mismo número de oxidación, no sufrió ningún cambio. Perfecto. Ahora vemos las masas. 1 de hierro, 1 de hierro, 1 de plata, 1 de plata. Perfecto. Ya está igualado. Ahora las cargas. 0 y acá tengo 2, le sumo 2 electrones para neutralizarlo. Evidentemente sufrió una oxidación el hierro. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Y la plata sufrió una reducción por ende. Vamos a ver si se le suma de este lado. Acá tengo 1 de plata, acá tengo 0. Para neutralizar esa carga positiva le sumo un electrón. Recibió un electrón entonces el ion positivo plata, el catión. Y como no son iguales, busco un número que multiplicado me reproduzca la misma cantidad. Este puedo multiplicar por 1, 2 por 1, 2. Y este puedo multiplicar por 2. Para que sean 2 electrones, 2 electrones. Y queda entonces 1 por hierro, un Fe0. Más 2 por 1, 2 electrones. Más 2 por 1, 2 ion plata. Produce 1 por Fe más 2, un ion hierro, más 1 por 2, 2 electrones, más 2 por 1, 2 átomos de plata. Y voy simplificando los electrones, porque son los que se ganan. A este le tengo que poner reducción, porque ganó electrones. Y ahora los números voy llevando arriba. El 1 no se escribe, queda así entonces. 2Ag más 1. Queda entonces 2Ag más 1. El 1 no se escribe, se lleva acá arriba. Y por último 2Ag. 2Ag. Y ahí está. Ya tenemos 3 ejercicios de óxido reducción. Ahora voy a hacer el número 7, que va a ser el último. Y ya les dejo... me falta todavía el 7 y el 9. 2 más para ir terminando. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 también voy a ir resolviendo algunos ejemplos de los impares. Me dice, determina el número de oxidación del átomo indicado en los siguientes compuestos. Determina el número de oxidación del átomo indicado en los siguientes compuestos. El primero me dice S0, azufre, en el Na2 CSO3. Se le llama sulfito de sodio. ¿Cómo se hace esto? Primeramente se comienza con el metal, que es el sodio, que actúa con +1. El oxígeno con -2. Y se cumple la regla. 3 por 2, 6. 2 por 1, 2. 6 menos 2, 4. Ion sulfito. El ion sulfito actúa con +4 porque es la menor valencia. Entonces ahí ya determinamos con qué número de oxidación actuó el azufre. Luego tenemos el tercero, voy a realizarlo. Me dice, en el tercero me dice Cl2 más FeCl2. No, estoy en otro ejercicio, perdón. En el tercero me dice el nitrógeno en el NO2. Bueno, hacemos entonces. El nitrógeno actúa con +2. El oxígeno actúa con el oxígeno, así.
el N en el NO2. El nitrógeno actúa con 2, con menos 2. 2 por 2, 4. Entonces el nitrógeno actuó con más 4. ¿Con qué valencia actuó el nitrógeno? Con más 4. Y así se va realizando. Continuamos entonces en el ejercicio número... Están mal ubicados los números, ¿verdad? Voy a hacer ahora este, que es el Mn en el KMnO4. Entonces hacemos el Mn en el KMnO4. Esta sustancia se llama permanganato de potasio. Comienzo siempre con el metal, que es el potasio, que actúa con más 1, el oxígeno con menos 2. Y voy realizando la regla. 4 por 2, 8. 1 por 1, 1. 8 menos 1 es 7. Y ahí ya tengo. El magnesio actuó con más... el manganeso, no magnesio. El manganeso actuó con más 7. Y esta es la forma más rápida de hacerlo. Pasemos entonces al tercer y último ejercicio. Señala las semireacciones de óxido-reducción. Nos dice que escribamos el sodio más agua produce MnOH más H2. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Empezamos a hacer lo siguiente. El sodio es un elemento libre, 0. El hidrógeno también, porque es molecular. En el agua el hidrógeno actúa con más 1 y el oxígeno con menos 2, porque es 1 por 2, 2, 2 por 1, 2. La carga neta es 0. Hidróxido de sodio. El sodio actúa con más 1, el oxígeno actúa con menos 2 y el hidrógeno con más 1. Ahí está. Vemos entonces las sustancias que cambiaron. El sodio de 0 pasó a ser sodio más 1. El hidrógeno más 1, el hidrógeno más 1 del agua pasó a ser hidrógeno 0. Y ahí termina, porque me pide realizar solamente las semireacciones. Luego, a ver qué sustancia nos pide. Nos pide del H2Cu0. Entonces escribo H2 más Cu0 produce H2 más Cu. Acá no me pide completar ni balancear la ecuación, solamente las semireacciones me dice. Entonces voy realizando elemento libre, 0. Busco otro elemento libre, acá está, 0. El oxígeno actúa con menos 2, por ende el cobre también tiene que actuar con más 2, para que sean 0. El cobre tiene dos valencias, valencia 1, valencia 2, en este caso actúa con su mayor número de oxidación, que es más 2. El hidrógeno actúa con más 1, el oxígeno con menos 2, y ahí ya se equilibra. Ya tengo el hidrógeno 0 pasó a ser hidrógeno más 1. Ya está. El oxígeno evidentemente no cambió. La flechita es lo que está a la izquierda, a la derecha son los que cambian. Entonces el cobre, que era más 2, pasó a ser cobre 0. Y ahí termina la ecuación. Espero que les sirva este pequeño video tutorial y traten de hacer los demás. Cualquier consulta en el privado me avisan.